Francisco de Goya y Lucientes es una de las figuras más emblemáticas de la historia del arte español y universal. Su vida y obra ofrecen un recorrido fascinante que transita desde los lujosos salones de la corte hasta los oscuros rincones de la crítica social y la reflexión sobre los conflictos humanos. Este viaje artístico y personal lo convirtió en testigo privilegiado de los profundos cambios políticos, sociales y culturales de su tiempo. Nacido el 30 de marzo de 1746 en Fuendetodos, Goya mostró desde joven un talento excepcional para el dibujo. Inició su formación artística en Zaragoza con José Luzán Martínez, y posteriormente, continuó en Madrid con Francisco Valleu Subías. En 1769 viajó a Italia, donde perfeccionó su técnica y absorbió influencias del clasicismo italiano, consolidando una base sólida que más tarde adaptaría a su propio lenguaje artístico. En 1775 comenzó a trabajar para la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara, creando cartones con temas costumbristas que retrataban escenas de la vida cotidiana. Obras como Baile a orillas del Manzanares, El quitasol o La vendimia, destacan por su viveza cromática y su capacidad para capturar el espíritu de la España dieciochesca. Estas piezas le abrieron las puertas al entorno cortesano, donde se consolidó como retratista. En 1780, con el lienzo Cristo en la Cruz o Cristo Crucificado, ingresó como miembro de mérito, por unanimidad, en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. En el otoño de ese año, Goya se trasladó con su familia a Zaragoza para pintar el fresco de la cúpula de Regina Martyrum en el Pilar. A lo largo de la década de los 80 se convirtió en el retratista de la alta sociedad madrileña. En mayo de 1785, Goya fue nombrado teniente director de pintura de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. En 1786, Goya fue nombrado pintor del rey, un puesto que lo situó en el corazón del poder. Ese mismo año reanudó sus trabajos para la fábrica de tapices tras 6 años de inactividad, y en 1786 a 1787 realizó la serie de las 4 estaciones, y en 1788 los bocetos para los cartones de tapices del dormitorio de las infantas. En 1789 es nombrado pintor de cámara. En 1793, Goya sufrió una grave enfermedad que lo dejó sordo y marcó un punto de inflexión en su vida y obra. En 1795 fue nombrado director de pintura de la Academia. Paralelamente, Goya se consolidó como un maestro en otros géneros, como los retratos individuales de la nobleza, donde lograba captar no solo la apariencia física sino también la personalidad de sus modelos. En 1797 renunció a su cargo de director de pintura de la Academia por sus problemas de salud. Esto propició que Goya se dedicara aún más a su faceta de retratista y consiguiera, según muchos críticos, algunas de sus mejores obras. Su sordera lo alejó parcialmente de la vida cortesana y lo llevó a una introspección que se reflejó en un cambio radical en su estilo. Abandonó los temas amables y costumbristas para adentrarse en una expresión más cruda y emotiva, que se evidenció en series como Los Caprichos, una colección de grabados satíricos que criticaban las supersticiones, los abusos del clero y las debilidades humanas. En octubre de 1799 fue nombrado primer pintor de cámara. Como retratista oficial, su labor fue inmortalizar a la familia real y a la aristocracia en todo su esplendor. Obras como La familia de Carlos IV evidencian su maestría para capturar tanto el lujo como las peculiaridades psicológicas de sus modelos. Sin embargo, esta famosa pintura también ha sido objeto de interpretaciones que destacan un posible tono irónico en la forma en que retrata a los miembros de la familia real, con un realismo que bordea lo crítico. El estallido de la Guerra de la Independencia fue un evento traumático que impactó profundamente a Goya. Durante y después del conflicto, creó una de sus series más famosas, Los desastres de la guerra, una colección de grabados que documentan las atrocidades del conflicto y las penurias sufridas por la población civil. Estas obras, de un realismo brutal, se alejan de cualquier idealización heroica y presentan una visión desgarradora de la condición humana. En paralelo, pintó obras icónicas como El 2 de mayo de 1808 y El 3 de mayo de 1808, donde plasmó con una intensidad dramática los levantamientos populares y las represalias francesas. Estas pinturas, cargadas de emotividad y simbolismo, son consideradas precursoras del arte moderno por su enfoque innovador y su audaz composición. En sus últimos años en España, Goya se retiró a la Quinta del Sordo, una casa a las afueras de Madrid que compró en 1819, donde realizó las llamadas pinturas negras. Estas obras, pintadas directamente sobre las paredes de su vivienda, representan un universo sombrío y pesimista, poblado por figuras fantasmagóricas y escenas inquietantes como Saturno devorando a su hijo y el aquelarre.
Estas piezas reflejan un mundo interior atormentado y una visión desencantada de la humanidad, posiblemente influenciada por los eventos traumáticos que había presenciado. En 1824, Goya, ya septuagenario y con una salud cada vez más frágil, solicitó permiso al rey Fernando VII para trasladarse a Francia bajo el pretexto de tomar las aguas en Plombières-les-Bains, un destino conocido por sus tratamientos termales. Sin embargo, su verdadero objetivo era escapar del ambiente opresivo de la España absolutista restaurada tras la derrota del liberalismo. Finalmente, Goya se estableció en Burdeos, una ciudad con una activa comunidad de exiliados españoles y un ambiente cultural más liberal que el de Madrid. En Burdeos, a pesar de su avanzada edad y sus problemas de salud, Goya continuó trabajando con una notable vitalidad. Durante esta etapa, exploró nuevas técnicas y soportes. De esta época destaca su serie de litografías titulada Los toros de Burdeos, en la que abordó con una frescura renovada el tema de la tauromaquia, uno de sus favoritos a lo largo de su vida. En 1826, Goya solicitó formalmente su jubilación como pintor de cámara, cerrando así un capítulo que lo había vinculado durante décadas a la corte española. 2 años después, el 16 de abril de 1828, murió en Burdeos a los 82 años. Su cuerpo fue enterrado inicialmente en el cementerio de la Chartreuse, pero en 1901 sus restos fueron trasladados a Madrid y reposan en la ermita de San Antonio de la Florida, bajo las bóvedas decoradas con sus frescos. El período francés de Goya, aunque breve, es fundamental para entender la dimensión final de su legado. En estos años, su obra adquiere un carácter más íntimo y experimental, reflejando tanto la lucidez como la resignación de un hombre que, tras haber sido testigo de las luces y sombras de su tiempo, encontró en el arte su forma de trascendencia. Francisco de Goya es considerado el precursor del arte moderno por su capacidad de romper con las convenciones estéticas de su tiempo y explorar nuevos territorios emocionales y estilísticos. Su evolución de pintor de la corte a cronista visual y crítico de su sociedad refleja no solo su desarrollo personal, sino también las contradicciones y tensiones de una época marcada por profundas transformaciones. Sus obras siguen siendo fuente de inspiración y reflexión, recordándonos que el arte tiene la capacidad de trascender su tiempo para confrontarnos con las verdades más oscuras y luminosas de la condición humana. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte y pulsar like, así ayudas a difundir este canal. Nos encantaría leer tus comentarios y sugerencias para futuros vídeos. Muchas gracias.